Hola amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil decir la verdad en el trabajo? Imagina poder comunicar mensajes difíciles sin destruir relaciones. Mark Murphy, investigador de liderazgo y fundador de Leadership IQ, descubrió que el 81% de los gerentes evita dar feedback negativo por miedo a la reacción. En Truth at Work, Murphy revela técnicas científicamente probadas como el método FRE para transformar conversaciones incómodas en oportunidades de crecimiento. Si estás cansado de guardarte lo que piensas o de conflictos que empeoran por no hablar claro, este libro cambiará tu vida profesional. Aprenderás a decir verdades difíciles de manera que la gente pueda escucharlas. Suscríbete para descubrir cómo convertirte en un comunicador extraordinario sin perder relaciones valiosas. Capítulo 1. ¿Por qué matamos a nuestros salvadores? La increíble resistencia a la verdad. La historia de la humanidad está marcada por un patrón inquietante. Rechazamos, ridiculizamos y hasta destruimos a quienes nos traen verdades incómodas, aunque éstas puedan salvarnos. Pensemos en Ignaz Semmelweis, médico húngaro del siglo XIX. En su hospital, las mujeres morían en masa por fiebre puerperal después del parto. Semmelweis observó algo crucial. Los médicos pasaban de hacer autopsias a atender partos sin lavarse las manos. Su solución fue simple: lavado con solución de cloro. La mortalidad se desplomó. ¿Fue aclamado? Todo lo contrario. Sus colegas, ofendidos por la insinuación de que ellos transmitían la muerte, lo marginaron. Perdió su trabajo, su reputación y, en una cruel ironía, murió en un manicomio por una infección similar a las que intentó prevenir. Este patrón se repite constantemente. Barry Marshall, convencido de que las úlceras estomacales eran causadas por una bacteria y no por estrés como dictaba el consenso médico, tuvo que beberse un cultivo de Helicobacter pylori para demostrarlo. Desarrolló gastritis, la curó con antibióticos, y aún así la comunidad médica tardó más de 2 décadas en aceptar esta verdad revolucionaria. ¿Por qué ocurre esto? No es simple ignorancia. Es una resistencia activa y visceral. Cuando una nueva verdad amenaza nuestras creencias establecidas, nuestro estatus o nuestra visión del mundo, la mente se cierra. Los médicos del siglo XIX no podían aceptar ser portadores de muerte. La industria farmacéutica de antiácidos no quería oír hablar de bacterias curables con antibióticos baratos. Esta resistencia no es exclusiva de la ciencia o la medicina. La vemos en empresas que ignoran la innovación hasta quebrar, en gobiernos que desestiman advertencias sobre crisis inminentes, y en nuestras propias vidas cuando rechazamos consejos que podrían mejorar nuestra salud, relaciones o carrera. Lo más fascinante es que esta resistencia opera a nivel inconsciente. No decidimos racionalmente ignorar la verdad. Nuestro cerebro la filtra automáticamente, descartando lo que contradice nuestras creencias previas. Es un mecanismo de defensa psicológico tan poderoso que puede llevarnos a rechazar soluciones que literalmente salvarían nuestras vidas. La próxima vez que escuches una idea que te resulte profundamente incómoda, que desafíe tus convicciones más arraigadas, recuerda a Semmelweis. Quizás, solo quizás, esa incomodidad no sea una señal para rechazar la idea, sino el primer paso hacia una verdad transformadora. Capítulo 2. El espejo roto. ¿Por qué no ves lo que yo veo y crees saberlo todo? La verdad no es tan objetiva como creemos. 2 personas pueden mirar exactamente la misma situación y ver realidades completamente diferentes. ¿Por qué? Por 2 mecanismos psicológicos fundamentales que distorsionan nuestra percepción. El primero es la confianza ignorante, fenómeno descubierto por Dunning y Kruger. Cuando carecemos de conocimiento en un área, no solo somos incompetentes, sino que perdemos la capacidad de reconocer nuestra propia incompetencia. Es como si la ignorancia nos cegara doblemente. No sabemos y no sabemos que no sabemos. Por eso vemos a personas con opiniones firmes sobre temas que apenas comprenden, desde política hasta crianza infantil, defendiendo posturas con una seguridad inquebrantable. El segundo mecanismo es la diferencia perceptiva. Nuestro cerebro no registra la realidad como una cámara objetiva, sino que filtra la información según nuestras experiencias previas, valores y expectativas. Un estudio fascinante pero poco conocido de la Universidad de Stanford demostró que incluso expertos en el mismo campo, al analizar datos idénticos, llegaban a conclusiones radicalmente opuestas.
Los investigadores presentaron el mismo conjunto de estadísticas sobre control de armas a especialistas con diferentes posiciones políticas. Cada grupo encontró evidencia irrefutable para su postura preexistente en los mismos números. Esta fragmentación de la percepción explica por qué los debates raramente cambian opiniones. No estamos procesando la misma información, aunque creamos estar viendo los mismos hechos. Cada uno sostiene un fragmento del espejo roto de la realidad, convencido de que su pieza refleja la imagen completa. La próxima vez que te encuentres en un desacuerdo aparentemente irreconciliable, considera que quizás ambos están atrapados en estos mecanismos. La verdad no está solo en tu fragmento del espejo, ni en el suyo, sino en la difícil tarea de reconstruir el espejo completo. Capítulo 3. La dulce mentira, cuando la verdad duele demasiado o cuesta demasiado. ¿Por qué preferimos a veces abrazar una mentira cuando la verdad está frente a nosotros? La respuesta es tan simple como incómoda, porque la verdad duele o amenaza nuestros intereses. Cuando nos enfrentamos a información que contradice nuestras creencias profundas, experimentamos lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es esa tensión mental insoportable que sentimos cuando dos ideas incompatibles chocan en nuestra cabeza. Y para aliviar ese malestar, solemos tomar el camino fácil, distorsionar la realidad antes que modificar nuestras convicciones. Piensen en ese inversor que apostó todos sus ahorros a una acción que ahora se desploma. Reconocer el error significaría admitir que tomó una mala decisión, que perdió dinero, que quizás no es tan inteligente como creía. ¿Qué hace entonces? Se refugia en justificaciones. Es solo una caída temporal, el mercado está manipulado, a largo plazo recuperaré. Es la versión moderna de la fábula de la zorra y las uvas. Si no puedo alcanzarlas, declaro que están verdes. Pero existe un motivo aún más poderoso para rechazar la verdad, cuando amenaza directamente nuestros intereses. Aquí la mentira no solo protege nuestro ego, sino nuestro bolsillo o posición social. El caso de las úlceras estomacales es revelador. Durante décadas, médicos y farmacéuticas construyeron un lucrativo negocio tratándolas como un problema de exceso de ácido. Cuando Barry Marshall demostró que una simple bacteria era la causa y que se curaba con antibióticos baratos, la resistencia fue feroz. No solo por orgullo científico herido, sino porque la verdad amenazaba un modelo de negocio entero. Lo mismo ocurre con la industria alimentaria frente a las evidencias sobre los daños del azúcar, o con ciertas corporaciones ante la crisis climática. La verdad, en estos casos, no solo incomoda, cuesta millones. Por eso vemos campañas que diluyen la evidencia científica, enfatizando conceptos como moderación o responsabilidad individual, desviando la atención del producto en sí. Y cuando estos dos mecanismos se combinan, cuando la verdad hiere tanto nuestro orgullo como nuestros intereses, la resistencia se vuelve casi inquebrantable. La dulce mentira se transforma en una fortaleza psicológica y económica que defendemos a toda costa. La próxima vez que observes una resistencia irracional a hechos evidentes, pregúntate, ¿qué verdad dolorosa se está evitando? ¿Qué intereses están en juego? Entender estos mecanismos no solo nos ayuda a comprender a los demás, sino a identificar nuestras propias zonas ciegas donde preferimos la comodidad de la mentira al desafío de la verdad. Capítulo 4. Hablar no baraja de nuevo, pero trae cartas nuevas. Hay un momento crucial en toda situación difícil donde parece que las cartas ya están echadas. El proyecto fracasó, los números son negativos, el error ya se cometió. Y surge esa voz interior que te dice, ¿para qué hablar? Los hechos son los hechos, nada cambiará lo sucedido. Esta es precisamente la trampa mental que Murphy desmonta brillantemente. Sí, es cierto que hablar sobre una verdad incómoda no altera mágicamente la realidad. No puedes cambiar que el proyecto se retrasó, que el cliente se molestó o que el presupuesto se excedió. Esas cartas ya están sobre la mesa. Pero aquí viene la revelación. Aunque hablar no te permite barajar de nuevo las cartas que tienes, sí te permite introducir cartas completamente nuevas en el juego. Y esto lo cambia todo. Cuando inicias una conversación honesta sobre hechos difíciles, estás creando un espacio donde pueden emerger elementos que antes no existían, contextos que desconocías, perspectivas que no habías considerado, soluciones que nadie había visualizado. El error seguirá siendo un error, pero ahora tienes nuevas herramientas para gestionarlo. Imagina un equipo que acaba de perder un cliente importante. El hecho es inamovible. El cliente se fue.
Evitar la conversación por miedo o vergüenza solo garantiza que seguirán jugando con las mismas cartas limitadas. Pero al abrir el diálogo, aparecen cartas nuevas. Quizás descubren que el cliente tenía expectativas no comunicadas, o que un proceso interno estaba fallando sistemáticamente sin que nadie lo notara. Estas revelaciones no devuelven al cliente, pero transforman completamente las posibilidades futuras. Lo fascinante es que estas cartas nuevas a menudo son más valiosas que las originales. Una relación profesional fortalecida después de atravesar juntos una verdad difícil tiene más solidez que una que nunca enfrentó adversidades. Un proceso mejorado tras analizar honestamente un fracaso es más robusto que uno que nunca se cuestionó. El silencio, por otro lado, es la garantía de que seguirás jugando exactamente con las mismas cartas limitadas, sin ninguna posibilidad de mejora. Es como quedarse paralizado mirando una mala mano, cuando podrías estar buscando nuevas opciones. La próxima vez que enfrentes una situación donde las cartas ya están echadas, recuerda, no se trata de cambiar lo sucedido, sino de introducir nuevas variables que transformen lo que viene después. La conversación valiente no es solo un acto de integridad, es una estrategia inteligente para expandir tus posibilidades cuando todo parece perdido. 5. Desarma la bomba. Separa los hechos de la ficción con FR. Cuando una conversación difícil está a punto de explotar, lo que realmente ocurre es que hemos creado una mezcla tóxica de 4 elementos completamente distintos. Mark Murphy, en su libro Truth at Work, nos ofrece una herramienta brillante para desactivar estas bombas conversacionales. El modelo FR. FIRE representa los 4 componentes que solemos confundir en cada conflicto: hechos, interpretación, reacción y resultado final. El problema es que los mezclamos todos en una misma frase explosiva, cuando en realidad son elementos completamente diferentes. La clave para desactivar cualquier bomba conversacional está en aislar primero los hechos puros. Un hecho verdadero debe ser como una grabación de cámara de seguridad, objetivo, específico y sin carga emocional. La reunión era a las 9. Llegaste a las 9:15, es un hecho. Siempre llegas tarde porque no te importa nuestro trabajo, ya no lo es. Murphy propone un truco mental fascinante. Imagina que eres una mosca en la pared. Esta mosca no tiene emociones, no puede leer mentes ni conoce historias pasadas. Solo registra lo que objetivamente ocurre. ¿Qué vería esta mosca en tu situación conflictiva? Esa es la definición perfecta de un hecho. Si en una discusión de pareja la mosca ve que durante la cena una persona mira el móvil y la otra dice «podrías no mirar el móvil mientras hablamos», eso es un hecho. La interpretación de «no le importo», la reacción de enfado y el resultado de «quizás deberíamos tomarnos un tiempo» son elementos completamente distintos que deben tratarse por separado. La razón por la que este primer paso es tan crucial es simple. Si no podemos acordar qué ocurrió objetivamente, es imposible resolver el conflicto. Separar los hechos crea un terreno neutral desde donde empezar a dialogar. Es como decir, esto es lo que pasó, estamos de acuerdo. Solo entonces podemos explorar, con más calma, las interpretaciones, emociones y soluciones posibles. El verdadero poder de FIRE está en que nos obliga a reconocer que la mayoría de nuestros conflictos no surgen por los hechos en sí, sino por las interpretaciones automáticas que hacemos de ellos. Desactivar la bomba empieza por distinguir lo que realmente ocurrió de lo que creemos que ocurrió. 6. El secreto inesperado. Sé que esto no es lo que esperabas. Acabamos de ver cómo separar los hechos de las interpretaciones, pero ¿qué ocurre justo después? Cuando presentamos un hecho incómodo a alguien, su reacción inmediata casi siempre es la defensa. Es como un mecanismo automático. Te dicen algo que contradice tu autoimagen y levantas un muro protector. Todos lo hacemos. Tu jefe dice, tu informe no alcanzó el nivel esperado y tu cerebro dispara, pero si trabajé horas extra, o Pedro hizo uno peor y nadie le dijo nada. Esta muralla defensiva es el verdadero obstáculo para una conversación productiva. Aquí viene el secreto que Mark Murphy revela. La solución no está en más datos ni en argumentos más contundentes, sino en la empatía cognitiva. Ojo, no confundamos esto con sentir lo mismo que el otro. La empatía cognitiva es entender intelectualmente su perspectiva, comprender por qué reacciona así, aunque no compartas ese sentimiento. La frase mágica que marca toda la diferencia es sorprendentemente simple. Sé que este resultado puede sorprenderte, y supongo que no es lo que esperabas.
Estudios con terapeutas tratando adicciones mostraron que esta aproximación aumenta dramáticamente la receptividad del mensaje difícil. ¿Por qué funciona tan bien? Primero, valida la experiencia emocional del otro sin necesariamente darle la razón. Segundo, demuestra que has considerado su perspectiva antes de hablar. Y tercero, activa el principio de reciprocidad. Si tú muestras comprensión por su estado emocional, es más probable que ellos correspondan escuchándote con mayor apertura. Imagina la diferencia entre decir «tenemos que hablar de tu impuntualidad» y «María, sé que quizás esto te sorprenda, y entiendo que tienes muchas responsabilidades, pero necesitamos hablar sobre las llegadas tarde». La segunda opción, al incluir esa validación previa, desarma la defensa antes de entrar en el tema espinoso. Es crucial llamar a la persona por su nombre y evitar generalizaciones como «la gente de tu departamento siempre». Personaliza el mensaje, enfócate en la situación concreta. Importante, la empatía cognitiva no es debilidad ni significa renunciar a tus límites. Es una herramienta estratégica para que la conversación difícil sea productiva. Como en El Padrino, puedes entender perfectamente las motivaciones de tus rivales sin por ello dejar de actuar con firmeza cuando sea necesario. Antes de lanzar tu próxima verdad incómoda, prepara el terreno reconociendo la posible reacción emocional de la otra persona. Este pequeño paso marca una diferencia enorme en cómo será recibido tu mensaje. 7. Viaje en el tiempo. ¿Qué querrás dentro de 6 meses? ¿Cuántas veces has salido de una conversación importante pensando «esto ha sido un completo desastre»? El problema casi nunca está en lo que dijiste o cómo lo dijiste, sino en algo mucho más fundamental, el objetivo secreto que llevabas en mente. La mayoría entramos a estas conversaciones difíciles con objetivos puramente emocionales. Queremos que la otra persona se disculpe, necesitamos demostrar que tenemos razón, o peor aún, buscamos que sienta el mismo dolor que nos causó. Son objetivos que pueden darnos una satisfacción momentánea, pero que destruyen cualquier posibilidad de construir algo valioso a largo plazo. Aquí es donde entra la herramienta más poderosa que propone Mark Murphy, la regla de los 6 meses. Antes de iniciar esa conversación complicada, pregúntate, ¿qué tipo de relación quiero tener con esta persona dentro de 6 meses? Esta simple pregunta cambia todo el juego. Imagina que tienes un conflicto con un compañero de trabajo. Si tu objetivo es hacerle ver lo incompetente que ha sido, probablemente consigas una victoria pírrica, quizás admita su error, pero habrás sembrado resentimiento. En cambio, si piensas en cómo quieres colaborar con esa persona dentro de 6 meses, tu enfoque cambiará radicalmente. Ya no buscarás humillar, sino encontrar soluciones que os beneficien a ambos. Esta perspectiva temporal funciona como un filtro mágico que reduce la carga emocional inmediata. De repente, ese problema que parecía el fin del mundo se redimensiona. ¿De verdad quieres seguir enfadado con tu hijo adolescente dentro de medio año por esa discusión sobre horarios? ¿O prefieres haber construido un canal de comunicación más sólido? Lo fascinante es que esta regla no solo te ayuda a plantear mejor la conversación, sino que te prepara mentalmente para el esfuerzo real que requerirá. Porque no todas las situaciones son iguales. Hay conversaciones donde enfrentarás una resistencia leve, alguien que ocasionalmente llega tarde, y otras donde la resistencia será profunda, alguien con una actitud tóxica arraigada. Igualmente, algunos objetivos son relativamente simples de alcanzar, mientras que otros son complejos y requerirán tiempo. Ser consciente de esto te evitará la frustración de esperar resolver en una única conversación heroica lo que probablemente necesite varias charlas y mucha paciencia. La regla de los 6 meses te obliga a levantar la vista del barro de la discusión inmediata y mirar al horizonte, donde realmente están las cosas importantes. Piensa en la última conversación difícil que tuviste y que no salió como esperabas. ¿Cuál era tu objetivo real? ¿Buscabas una satisfacción emocional inmediata o tenías la vista puesta en construir algo valioso para el futuro? La diferencia entre ambos enfoques marca la línea entre el fracaso y el éxito en estas situaciones. 8. La invitación irresistible. ¿Cómo iniciar conversaciones difíciles en 30 segundos? Imagina esta escena. Estás frente a tu jefe, con el corazón latiendo a 1000, intentando explicar por qué el proyecto se retrasó. Abres la boca y... catástrofe. En menos de 30 segundos, la conversación ya es un campo de minas. ¿Te suena familiar? Lo fascinante es que esos primeros 30 segundos determinan el 90% del éxito de cualquier conversación difícil.
No importa cuán brillantes sean tus argumentos posteriores, si tu apertura activa todas las alarmas de defensa en el cerebro de tu interlocutor. Para transformar estos momentos críticos, existe una herramienta brillante que he estado probando: el método IDEAS. Es como el código secreto para desactivar bombas conversacionales antes de que exploten. Y invita con una pregunta clara: ¿podríamos hablar sobre? D. Desactiva la amenaza percibida: no busco culpables, solo entender mejor. E. Elimina el estigma del desacuerdo: está bien si vemos esto diferente. A. Afirma su autonomía: ¿te parece bien tener esta conversación? S. Señala un tiempo concreto: ¿prefieres ahora o después del almuerzo? Veamos la diferencia. En lugar de «tenemos que hablar de tu desastre en la presentación», prueba esto: Ana, ¿podríamos conversar sobre la presentación del martes? Mi intención es entender qué ocurrió para que estemos mejor preparados la próxima vez, no señalar errores. Si tienes una perspectiva distinta, me encantaría escucharla. ¿Te parece bien? ¿Tienes 10 minutos ahora o prefieres después de la comida? ¿Notas cómo cambia completamente el tono? En vez de activar su sistema de defensa, has creado un espacio seguro para el diálogo. Lo que hace tan efectivo este método es que reconoce una verdad fundamental de la psicología humana: antes de poder hablar sobre un problema, necesitamos sentirnos seguros. El cerebro primitivo siempre prioriza la seguridad sobre la verdad. Si la persona aún se muestra reticente, no insistas. Una simple pregunta curiosa como «¿hay alguna razón por la que prefieres no hablar de esto ahora?», puede revelar obstáculos que no habías considerado. La próxima vez que sientas ese nudo en el estómago antes de una conversación complicada, recuerda, no se trata de lanzarte al ruedo con tus mejores argumentos, sino de crear primero un puente seguro por donde puedan transitar las ideas difíciles. 30 segundos bien utilizados pueden ahorrarte horas de malentendidos y conflictos innecesarios. 9. Pintando la verdad, de malo a excelente, con palabras. ¿Alguna vez te han dicho necesitas mejorar sin explicarte exactamente qué significa eso? Es como si te pidieran encontrar un tesoro sin mapa. La frustración es inevitable. ¿Mejorar en qué? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto? Esta ambigüedad es una de las mayores fuentes de conflicto en entornos laborales. Imagina esta situación: Carlos es croupier en un casino y su supervisor le dice: tu servicio al cliente debe mejorar. Carlos queda paralizado por la confusión. ¿Debe sonreír más? ¿Hablar menos? ¿Ser más rápido? Sin una definición clara, esta retroalimentación es prácticamente inútil y solo genera ansiedad. Mark Murphy en Truth at Work propone una solución brillante por su simplicidad: crear imágenes con palabras. En lugar de usar adjetivos vagos como bueno o deficiente, debemos describir comportamientos específicos y observables que definan cada nivel de desempeño. Es como pintar un cuadro con palabras para que todos vean exactamente la misma imagen. Para Carlos, el croupier, una definición clara podría verse así: desempeño deficiente. No establece contacto visual con los jugadores. Responde con monosílabos irritados cuando le hacen preguntas. Muestra expresiones de fastidio cuando un jugador duda. Maneja las fichas con brusquedad audible. Desempeño adecuado. Mantiene un ritmo constante de juego. Explica las reglas cuando se le solicita. Mantiene neutralidad facial durante rachas ganadoras o perdedoras. Maneja las fichas con precisión técnica. Desempeño excelente. Anticipa confusiones comunes antes de que ocurran. Adapta su ritmo según el ambiente de la mesa. Detecta señales de incomodidad en jugadores nuevos y los tranquiliza discretamente. Recuerda preferencias de clientes habituales sin hacerlo evidente. Mantiene el ambiente animado incluso en mesas con pocos jugadores. ¿Notas la diferencia? Ya no es una evaluación subjetiva. Son comportamientos concretos que cualquiera puede identificar. Lo fascinante es lo que Murphy llama el salto correctivo. Cuando presentas estas descripciones detalladas, frecuentemente la persona identifica por sí misma dónde está fallando. No necesita señalar directamente el problema. Ellos mismos comparan su comportamiento con esas imágenes pintadas con palabras y reconocen la brecha. Es un momento de autoconciencia que evita la defensividad típica ante la crítica directa.
Este método funciona en cualquier ámbito profesional. Pensemos en la calidad de presentaciones ejecutivas. Deficiente. Diapositivas saturadas de texto que el presentador lee palabra por palabra. Excede consistentemente el tiempo asignado. Responde a preguntas con "eso lo veremos más adelante", pero nunca lo aborda. Adecuado. Estructura clara con introducción, desarrollo y conclusión. Mantiene contacto visual con diferentes partes de la audiencia. Responde preguntas con información precisa. Excelente. Adapta el contenido en tiempo real según reacciones no verbales de la audiencia. Incorpora objeciones anticipadas dentro de la presentación. Utiliza analogías personalizadas para el perfil específico de los asistentes. Deja a los ejecutivos con sensación de claridad sobre próximos pasos sin haberlos mencionado explícitamente. La clave está en el nivel de detalle y especificidad. No basta con decir buena comunicación o actitud positiva. Necesitamos describir exactamente cómo se manifiestan esos conceptos en comportamientos observables. Este método elimina la subjetividad tóxica del feedback. Ya no es "creo que podrías mejorar tu actitud", sino cuando un cliente hace una pregunta compleja, actualmente respondes con explicaciones técnicas avanzadas sin verificar su nivel de comprensión, mientras que el estándar excelente implica adaptar la explicación según señales de entendimiento del cliente. La próxima vez que necesites dar o recibir feedback, pregúntate: ¿tenemos una imagen compartida y detallada de cómo se ve el éxito en esta tarea específica? Si la respuesta es no, es momento de pintar juntos ese cuadro con palabras precisas y comportamientos concretos. Solo así transformaremos la ambigüedad frustrante en claridad que impulsa el crecimiento. 10. Escuchar con rayos X. Oír más allá de las palabras con F y R. Imagina esta situación. Tu pareja llega a casa claramente alterada. Te dice: mi jefe me ignoró completamente en la reunión de hoy. ¿Qué haces normalmente? Probablemente le dices: no te preocupes, seguro que no fue intencional, o la próxima vez habla más fuerte. Y así, en segundos, has desactivado una oportunidad de conexión real. La mayoría creemos que escuchar es simplemente quedarnos callados mientras el otro habla. Pero la verdadera escucha es mucho más profunda y poderosa. Es como tener rayos X que atraviesan las palabras superficiales para ver la estructura interna del mensaje. Aquí es donde el modelo FIRE se transforma en una herramienta revolucionaria. Ya no solo para analizar nuestras propias reacciones, sino para comprender el universo mental de quien nos habla. Es como pasar de usar un microscopio para mirarnos el ombligo a usar un telescopio para entender otra galaxia. Cuando alguien te habla, su mensaje siempre contiene 4 capas distintas, aunque mezcladas. Hechos F, lo que realmente sucedió, observable y verificable. Interpretación I, el significado que la persona asigna a esos hechos. Reacción R, las emociones y sensaciones físicas que experimenta. Expectativa E, lo que espera, teme o desea que suceda después. Pensemos en un ejemplo concreto. Tu amigo te dice: envié mi currículum a 10 empresas la semana pasada y ninguna me ha respondido. Está claro que mi experiencia no vale nada en este mercado. Me siento un completo fracasado y probablemente debería rendirme y aceptar cualquier trabajo mediocre. Con la escucha FIRE, identificarías. Hecho: envió 10 currículums y no ha recibido respuesta en una semana. Interpretación: su experiencia no es valorada en el mercado actual. Reacción: se siente fracasado, desmotivado. Expectativa: cree que debería conformarse con un trabajo por debajo de sus aspiraciones. La magia ocurre cuando reflejas esta estructura. Veo que has enviado 10 solicitudes hace una semana y aún no has recibido respuesta. Entiendo que interpretas esto como una señal de que tu experiencia no es valorada, lo que te hace sentir fracasado, y te planteas si deberías simplemente aceptar cualquier oferta que aparezca. ¿Es así como lo ves? Este tipo de respuesta produce un efecto casi inmediato. La persona se siente profundamente comprendida, no solo en lo que dice, sino en cómo estructura su realidad. Además, al ver su propio pensamiento reflejado con claridad, a menudo comienza a cuestionarlo. Bueno, quizás una semana no es suficiente tiempo para recibir respuestas. La escucha FR tiene un poder transformador porque 1. Desactiva la defensividad. No estás argumentando ni juzgando,
solo reflejando con precisión. 2. Crea un espacio seguro. La persona siente que puede explorar sus pensamientos sin ser atacada. 3. Separa hechos de interpretaciones. Al verbalizar esta diferencia, ambos pueden evaluar si la interpretación es la única posible. 4. Valida emociones sin necesariamente validar conclusiones. Entiendo que te sientas así no significa estoy de acuerdo con que debas rendirte. 5. Revela opciones ocultas. Al descomponer el pensamiento, surgen nuevas posibilidades que estaban invisibilizadas por la emoción. Lo fascinante es que esta técnica funciona en cualquier contexto: conflictos de pareja, negociaciones laborales, conversaciones difíciles con adolescentes, o incluso para entender mejor un texto o discurso político. La próxima vez que alguien te comparta algo importante, resiste el impulso de dar consejos inmediatos o contar tu propia historia similar. En lugar de eso, escucha con rayos X, identifica hechos, interpretaciones, reacciones y expectativas. Luego, refleja esta estructura con precisión. Verás cómo, paradójicamente, entender profundamente a alguien sin intentar cambiar su perspectiva es el primer paso para que esa perspectiva evolucione naturalmente. La verdadera escucha no solo fortalece relaciones, sino que crea el espacio necesario para que surjan nuevas comprensiones y soluciones que antes parecían imposibles. 11. El salto necesario, entregando la verdad y manejando la negación. Imagina esta escena. María, directora de marketing, respira hondo antes de entrar a la sala de reuniones. Lleva semanas recopilando datos sobre el rendimiento de Carlos, su coordinador de campañas. Las cifras están claras, los plazos incumplidos son evidentes, pero sabe que en cuanto mencione estos hechos, Carlos desplegará un arsenal de justificaciones. ¿Te suena familiar? Este es exactamente el momento del salto necesario. El salto necesario es ese instante crítico donde confrontamos la brecha entre el desempeño real y el estándar establecido. No es una opinión subjetiva ni una crítica personal, es poner dos fotografías lado a lado, la del ideal y la de la realidad. La diferencia salta a la vista. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando presentamos esta brecha, debemos hacer algo contraintuitivo: esperar en silencio. Este silencio es la parte más poderosa y menos practicada del proceso. Resistir la tentación de llenar ese vacío incómodo es crucial. ¿Por qué? Porque necesitamos que la otra persona procese cognitivamente la información, que sienta el peso de esa disonancia entre su autoimagen y la realidad presentada. Lo que ocurre en ese silencio es neurológicamente interesante. El cerebro de la persona está experimentando una crisis de identidad momentánea. Si soy tan bueno como creo, ¿cómo explico estos resultados negativos? Esta tensión cognitiva es precisamente lo que puede catalizar el cambio. Cuando finalmente responden, casi siempre será con resistencia. Es el mecanismo de defensa natural del cerebro. El mercado está imposible, mi equipo me sabotea, nadie me avisó de ese plazo. Aquí está la trampa en la que caen incluso los líderes más experimentados: entrar en el juego de rebatir cada excusa. Si lo haces, has perdido el control de la conversación. En lugar de eso, cuando aparezca la resistencia, haz algo sorprendente: refleja su perspectiva sin juzgarla. Entiendo que sientes que los factores externos han complicado tu capacidad para cumplir los plazos. No estás validando la excusa, estás reconociendo su experiencia subjetiva. Esta distinción es sutil pero transformadora. Y ahora viene el giro maestro, la técnica que separa a los líderes excepcionales. Después de reflejar su perspectiva, redirige inmediatamente hacia lo que está bajo su control. Ahora, centrémonos en lo que sí podemos influir directamente. ¿Qué ajustes específicos podrías implementar para manejar mejor estas situaciones en el futuro? Esta redirección es poderosa porque evita el pantano de las justificaciones y lleva la conversación al terreno firme de la responsabilidad personal. No importa cuán válidas sean las circunstancias atenuantes, siempre hay un margen de acción personal. A veces, a pesar de múltiples conversaciones, la brecha persiste. En estos casos, la claridad sigue siendo crucial. Hemos definido el estándar, bueno. Hemos analizado los hechos durante 3 meses. Los resultados muestran que consistentemente no se está alcanzando ese mínimo. Si no logras alcanzar y mantener el nivel bueno para el 30 de junio, lamentablemente no podrás continuar en este puesto.
Lo que hace efectivo este enfoque es que elimina la ambigüedad. La persona entiende exactamente dónde está parada y qué necesita hacer. Incluso en los mensajes más difíciles, la claridad es un acto de respeto. El salto necesario no es solo una técnica de gestión, es un acto de valentía. Es más fácil evitar estas conversaciones o diluirlas con ambigüedades. Pero cuando tenemos el coraje de presentar la verdad, esperar en silencio, reflejar la resistencia y redirigir hacia la responsabilidad, estamos ofreciendo algo valioso, la oportunidad de crecer. 12. Ni blando ni duro, el arte perdido del equilibrio en la comunicación. Imagina esta escena: un directivo entra en la sala de reuniones. Al instante, todos guardan silencio. Nadie se atreve a contradecirle, aunque su nueva estrategia tiene fallos evidentes. En otra empresa, una gerente pasa una hora dando rodeos para finalmente sugerir, casi pidiendo disculpas, que un proyecto lleva 3 semanas de retraso. Dos extremos del mismo problema: la pérdida del equilibrio comunicativo. El equilibrio en la comunicación es como ese punto perfecto al cocinar un buen arroz, ni crudo ni pasado. Pero a diferencia del arroz, no existe una fórmula exacta. Es un arte que pocos dominan. La mayoría caemos en uno de estos dos abismos. El primero es la comunicación excesivamente blanda. ¿Sabes que muchos líderes que se consideran empáticos en realidad están siendo ineficaces? Un caso revelador. Una directora de marketing de una empresa tecnológica pasó 6 meses sugiriendo cambios a un subordinado cuyo trabajo no cumplía los estándares. Resultado: el proyecto fracasó y ambos quedaron resentidos. Ella por no haber sido clara desde el principio, él por sentir que nunca entendió realmente qué esperaban de su trabajo. La blandura excesiva se disfraza de amabilidad, pero esconde cobardía. Genera confusión, prolonga problemas y, paradójicamente, acaba creando más tensión que la que pretendía evitar. En el otro extremo está la dureza desmedida. Un ejemplo poco comentado: en cierta multinacional japonesa establecida en España, un director formado en la cultura empresarial nipona aplicó su estilo directo y exigente sin adaptarlo al contexto español. Su equipo, aunque altamente cualificado, desarrolló lo que los psicólogos llaman mutismo organizacional. Nadie compartía ideas ni reportaba problemas por miedo a las reacciones del jefe. La empresa perdió millones en un lanzamiento fallido que cualquier empleado de base podría haber predicho. La dureza excesiva puede generar resultados a corto plazo, pero destruye la innovación y la lealtad. Como dijo un empleado que entrevisté, hacemos exactamente lo que pide, ni más ni menos, y rezamos para que funcione. ¿Dónde está entonces ese punto de equilibrio? No es un término medio matemático, sino una combinación precisa de claridad y respeto. Piensa en ello como una buena salsa: necesita ingredientes opuestos en la proporción correcta. El equilibrio se manifiesta en microcomportamientos que rara vez notamos. Por ejemplo, la pausa estratégica. Los comunicadores equilibrados hacen pausas de 3 a 5 segundos después de hacer una pregunta difícil o dar un feedback complicado. Este silencio, que para muchos resulta incómodo, permite que el mensaje se asiente y genera espacio para respuestas auténticas. Otro ejemplo: la precisión lingüística. Mientras que el comunicador blando usa generalizaciones, parece que últimamente hay algunos retrasos, y el duro acusaciones, siempre llegas tarde, el equilibrado ofrece datos concretos: en las últimas 3 reuniones has llegado 15 minutos tarde. La diferencia parece sutil, pero el impacto es enorme. Un caso fascinante ocurrió en un hospital de Barcelona. La tasa de errores médicos había aumentado y la dirección implementó un nuevo protocolo de comunicación para los equipos quirúrgicos. En lugar de mensajes blandos: quizás deberíamos revisar esto, o duros, estás cometiendo un error, se estableció un código de 3 niveles: consulta, sugiero revisar; alerta, creo que hay un problema; y emergencia, debemos parar ahora. Esta claridad graduada redujo los errores en un 43% en 6 meses. El equilibrio también se refleja en la estructura de las conversaciones difíciles. Los maestros de la comunicación equilibrada siguen un patrón poco conocido pero altamente efectivo. Primero establecen el propósito compartido: ambos queremos que este proyecto tenga éxito. Luego presentan los hechos específicos sin interpretaciones, después expresan su preocupación y finalmente invitan a una solución conjunta. Esta estructura evita tanto la ambigüedad del comunicador blando como la imposición del duro. No es casualidad que los negociadores de rehenes usen variaciones de este mismo patrón.
Lo más interesante es que el equilibrio comunicativo no es estático. Varía según el contexto, la relación y la urgencia. Un cirujano no usa el mismo tono para indicar que se está desangrando un paciente que para sugerir una mejora en el procedimiento rutinario. El equilibrio no es un punto fijo, sino una adaptación inteligente. Para desarrollar este arte perdido, debemos primero reconocer nuestro sesgo natural. La mayoría tendemos consistentemente hacia uno de los extremos. Luego, necesitamos practicar conscientemente el lado opuesto. Si eres naturalmente duro, ejercita preguntar más y afirmar menos. Si eres blando, practica ser directo con los hechos mientras mantienes el respeto por la persona. El equilibrio comunicativo es quizás la habilidad más valiosa y menos enseñada en el mundo profesional actual. No es blando ni duro. Es preciso, respetuoso y, sobre todo, efectivo. Es el arte de decir la verdad de manera que pueda ser escuchada y actuar con firmeza sin romper relaciones.